Señoras y señores, amigos televidentes, en Haciendo Historia nos encontramos con el licenciado Massari en una típica farmacia puertorriqueña del siglo XIX. Bien, todas tenían un amplio salón de espera, ¿no? Espera, por lo general tenían dos o tres puertas para entrar a la farmacia, el salón amplio. En este lugar llegaban hasta esta baranda, que casi todas tenían la misma baranda, con balaustres, unos más decorados que otros, podía ser en forma de U, podía ser en forma así rectangular, y aquí se comunicaban con el farmacéutico. El farmacéutico tenía que saber latín. De hecho, en el currículo de mi clase tuve que estudiar latín, y una receta hecha en Francia o en Italia se podía traer a Puerto Rico y la podíamos despachar aquí en Puerto Rico, porque era el idioma universal de la farmacia, el latín. De día era el sitio de descanso de las personas que venían a la farmacia a buscar su remedio, pero de noche también estaban totalmente llenas. Terminaban en la farmacia porque era el único establecimiento que estaba abierto y el único que tenía luz y el único a quien podía acudir la gente de noche para curarse un dolor de muela, un dolor de cabeza o cualquier problema que surgiera de salud. Y venían también entonces los poetas, los intelectuales, los políticos a montar su tribuna. Y quizás allí en la farmacia fue donde se forjaron los gobiernos y se hicieron las leyes, o donde dio comienzo pues la forma de gobernar que más adelante habríamos de tener. Era el Ateneo. En aquella época me imagino que la farmacia se limitaba exclusivamente a vender medicinas, ¿no? Estrictamente. Cuando entran los americanos empieza a cambiar nuestra farmacia. Y el primer cambio que notamos es que a la farmacia más grande de los pueblos empiezan a montar lo que se llaman fuentes de soda. Fuentes de soda. Luego empiezan a traer cosméticos, más perfumería, chucherías como piches de ropa y adornitos de los trajes. Y así va evolucionando, y hoy en día, a veces tú entras a uno y no sabes si estás en un colmado, en un 5 y 10 o en una farmacia. Muchas veces en estos pequeños pueblos el boticario era también el médico. No únicamente preparaba las recetas, sino que también podía decir cómo curar ciertas enfermedades. En los pueblos de aquella época, que no eran muy grandes, el farmacéutico sabía el mal físico y hasta mental que padecía cada ciudadano. Esta era la mesa de despacho de recetas. La farmacia, estamos en el interior de una farmacia del siglo pasado, y se divide en dos partes, la que llamaban la transbotica, que era el sitio donde se preparaban las pomadas, se hacían las infusiones, se hacían el trabajo grande. Este era para el despacho de recetas estrictamente. El mortero era indispensable aquí, ¿no? Pero había distintos tamaños dependiendo de la cantidad y dependiendo de lo que ibas a preparar. Iban a preparar lo que se llamaba entonces en aquella época un lock blanco, un purgante blanco, un purgante emulsionado. Todo era mortero. Había que mezclar el aceite y el agua, mezclar el mortero o las pomadas. Si ibas a preparar una receta con papeletas o cápsulas, no, porque no existían las cápsulas, pues usaba un mortero más pequeño. Entonces el que estaba esperando la receta veía al farmacéutico como si fuera un cocinero cocinando, preparando la receta, ¿no? Aquí por lo general estas mesas tenían una parte alta y casi nunca ellos veían. Ellos veían cuando él salía con la medicina. Como ahora mismo, todavía se conserva esa idea de que el farmacéutico va detrás de un lugar donde ellos preparan y escriben. Pero podrían verlo. De hecho, fíjate que aquí tenemos una de las cosas típicas del siglo pasado. Vamos a mostrarla. El cachetero se llama, cachet. Pero yo conozco por cachetero uno que va a las fiestas y lo que va es a cachetear sin pagar nada. ¿Por qué le llaman el cachetero a esto? Las medicinas entonces eran polvos hechos de hojas secas o de frutas secas, molidas, o de productos de animal o de minerales. Y entonces muchas eran amargas, de un sabor malísimo, que daba náuseas al enfermo tomarla. Y había que enmascararla. Y se preparaba entonces una oblea que era como el tamaño de una hostia. Del mismo material que usan la hostia para tomar la comunión, y se echaba aquí dentro. Y ahí se mezclaban, después que los polvos se mezclaban en el mortero, se iban añadiendo en cada uno de ellos la cantidad ya fijada por el farmacéutico. Luego el cachet traía otra tapita hecha de almidón también y se ponía con un aparatito de esto aquí dentro. Estos se mojaban primero para que pegaran las dos chapitas
y quedaba entonces hecha la oblea, y con esta se sacaban hacia afuera. Se llamaban los cachets, especialmente si recetaban quinino. El quinino no se podía tomar en papeleta, es sumamente amargo, había que poderlo enmascarar en un cachet, que una tapita redonda, otra tapita redonda hecha de harina de trigo, como la hostia, y dentro estaba el quinino, y así tú podías tomar todo para el paludismo. Los precios de estas cosas, que usted recuerde más o menos no que usted, porque usted no sabe en esa época, pero digo yo, que usted haya leído cuánto después de ese trabajo, porque ahora las píldoras en las farmacéuticas en un segundo salen 600.000 píldoras, una cosa terrible. Antes la píldora la tenía que hacer y el cachet la tenía que hacer ahí detrás el farmacéutico una a una. Por lo general, preparar 20 cachets, después de más de 45 minutos de trabajo, cobraban 40 centavos. El jíbaro le pagaba la mitad y la otra mitad le ofreció un pollo al farmacéutico, o un saco de China. Y otra cosa indispensable era la balanza. La balanza analítica, que es una balanza para pesar cantidades ínfimas, muy pequeñas, de miligramos. Que era importante. Que eso era importantísimo, porque de ahí, si se le zafaba ahí, podía hacerle daño al paciente. Con su permiso, estoy viendo aquí Farmacopea Española del 1884. Cerato de glicerina. Quiero decirte que la farmacia puertorriqueña, por órdenes de España, tenía que regirse por la Farmacopea Española y por la reglamentación y leyes españolas de farmacia. De manera que ese era el libro, y los libros que regían en Puerto Rico. ¿Y este pildorero? Vamos a sacarlo de ahí. En las cámaras. Sí. Porque esto es bien típico. Y esto se usaba muchísimo, los médicos recetaban. Después lo primero que se recetó fue el cachet, pero luego vino la época de la píldora. La píldora que era la redondita. Se preparaba en el mortero los polvos que el médico mandaba, ordenaba en la receta. La receta. El farmacéutico, después de mezclarlos, bien mezclados, preparaba una masita con glicerina suave aquí, y traía aquí como una masita, como de pan, una masita, aquí mezclada. Y luego la distribuía un cuadrito bien hecho en espesor y en el tamaño, etcétera, que fuera parejo, y luego le aplicaba y lo traía acá, y salían partiditas aquí, cada pedacito igual, en forma de píldora. Todo en forma de píldora, venía en pedacitos. Luego él tenía que tomar había que trabajar de verdad en la mano, y con la mano irle dando la forma redondita, y un polvo que se llamaba entonces licopodium, que era con un polvito secante. Si estaba muy húmeda, pues te echaba el licopodium y ibas dando la vuelta y echándole una cajita de madera, y así ibas cogiendo una a una hasta hacer las 25 o 30. Luego te tenías que lavar las manos, dejarlas a ella, echarle un poquito de licopodium para que se resecaran, y dejarle un poquito al aire, para luego taparlas, ponerle la etiqueta, las instrucciones y dársela al paciente. Cada frasco de estos cientos y cientos de frascos que había en la farmacia tenía dibujado al frente, pues, lo que tenía dentro, o sea, la semilla, la planta, lo que fuera, estaba dibujado, de manera que si no tenía ni que leerlo, el farmacéutico por la planta le echaba mano al frasco y decía, con este es que Para asegurarse y evitar equivocación. Formidable. Ya decirte, estos frascos venían generalmente de Alemania, España o Francia. Los frascos de cristal, con tapa de cristal, donde se envasaban las cosas líquidas, que entonces se llamaban tinturas o extracto fluido. El proceso era el siguiente: se tomaban las raíces o las hojas secas o la cáscara del árbol o la semilla y se trituraban y se ponía un envase de cristal y se le añadía alcohol. Luego de 3 o 4 días de maceración salía poco a poco el alcohol, ya extrayéndole la parte sustantiva de la droga. Y luego se envasaban y se filtraban y se envasaban en estos frascos de cristal con tapón de cristal. Y tenían su nombre incrustado, fijo, que no hay oportunidad para equivocación de ninguna. Luego va surgiendo la química, la elaboración de los productos químicos, y entonces empiezan a aparecer en la farmacia, ya del siglo XIX, por los distintos polvos químicos, las distintas drogas químicas, con que ya el farmacéutico empezó a bregar. Este tiene aquí uno típico de cobre, que se usaba mucho para lavados de úlceras de los pies y para preparar medicinas contra los insectos, para vender. Alumbre.
alumbre que todavía se sigue usando después de siglo y ya. Ese es benzoato de amonio, que se usaba como expectorante. Ese va a ver cuál es ese. Ajá. Ese es una raíz de papaverina, eso se usaba para adormecer, como una especie de zinc. De arato de zinc, eso es para preparar pomadas y emplastos de la época. Pues verdaderamente es casi subyugante el encontrarse uno, ¿verdad? Mirando a su alrededor la típica, auténtica y genuina botica de la época del siglo XIX.